Buenas tardes, welcome to my world, bienvenidos a mi mundo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está usted, señora, allá en casita? ¿Cómo le va esta bella mañana? Fíjese que yo no ando tan bien. Ay, déjame acomodo, espérate, no me acomodo. Yo no ando tan bien porque ya te había grabado este video. Ya te había grabado este video, pero pasaron cuestiones. O sea, pasó un camión, hizo mucho trinche ruido y luego se le acabó la memoria del teléfono y luego se apagó la lámpara y luego, ay, no, sufrí tanto. Try being an influencer for a day. Try being an influencer for a day. No es cierto, pero sí pasaron muchas situaciones técnicas y pues nada, aparte de eso, te quiero informar que hoy no fui a trabajar porque amanecí malita, amanecí malita de mi estómago, entonces, pues decidí quedarme en mi casa pues nada, dije yo, vamos a echarnos unas pláticas, vamos a echarnos unos chismecitos. Fíjate que el otro día estaba platicando con un amigo, de cómo fue mi llegada aquí a este bello pueblo y la verdad es que gran historia. Y de hecho hay muchas cosas en esta historia que a mí me gustaría, o sea, te la voy a contar, pero ya en retrospectiva, hay muchas cosas que sí hubiera hecho yo diferente. O sea, si fuera la primera vez que yo me viniera para acá, si hubiera hecho dos, tres trucos, los hubiera hecho de diferente manera. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, te quiero platicar, te quiero platicar. Yo creo que lo mencioné en otro video, yo soy arquitecta, yo estudié en la Ciudad de México, en la caótica Ciudad de México. Yo soy chilanga y no nada más soy chilanga, soy del Estado de México. Yo estudié arquitectura y pues nada, me gradué, todo padrísimo. Empecé a trabajar luego, o sea, de hecho yo empecé a trabajar, todo esto es importante, ¿eh? Empecé a trabajar recién entrar a la escuela porque yo decía, pues siempre que sales de la escuela te piden 300 años comprobables de experiencia y cómo fregados voy a conseguir los años comprobables de experiencia si no tengo experiencia, ¿sabes? Y pues la verdad se abrieron las puertas, entre que se abrieron las puertas y que también pues era estudiante, sí le echaba ganas a la escuela, los mismos maestros, los mismos compañeros, etcétera, pues se daban cuenta de que yo trabajaba, de que tenía buena ética de trabajo y afortunadamente pude salir de la carrera con ya algo de experiencia, con unos, creo que 3 años, casi 4 años de experiencia laboral. Y finalmente, pues ya salgo de la universidad, trabajé en varios rubros allá en Ciudad de México. Cuando tú estudias arquitectura, o sea, al menos esto así es como yo lo viví. Por cierto, disclaimer. Todo lo que yo te voy a contar es desde mi experiencia, es como a mí me fue en la feria. Yo sé que hay muchísimas historias, yo sé que hay muchísima gente que hace las cosas, o sea, toda la cuestión de la migración desde otro punto, tiene otras herramientas y cada quien tiene su historia. Esta es la mía, ¿ok? Porque luego, ay, no, es que luego veo a la gente bien aguerrida cuando otros creadores cuentan sus historias a Switch, pero bueno, el punto, y también yo no te estoy dando consejos. Bueno, tal vez uno que otro sí te voy a dar un consejillo. Nada más te estoy contando cómo me fue en la feria. Ox, y ojalá que te sirva, porque creo que hay mucha cosa que podríamos tomar pues de ejemplo de qué no hacer o ejemplo de qué hacer. El punto, y regresando un poquito después de ese disclaimer, em, yo trabajé todavía, no, no, espérate, no estaba en eso. Cuando tú estudias arquitectura en México, al menos, te puedes dedicar a muchas ramas. O sea, te puedes dedicar a ser residente de obra, puedes ser interiorista, puedes hacer remodelaciones, puedes meterte como a la cuestión de HVAC, de ingenierías, de plomerías, etcétera. Te puedes meter nada más de dibujante, te puedes meter a hacer únicamente renders. Hay gente que solamente es experta en Revit, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos de arquitectos y hay muchísimas maneras de ejercer la arquitectura en México y realmente lo único que necesitas es, pues, obviamente talento y ganas de hacer esas cosas y el papel, ¿no? O sea, sí tienes que ser arquitecto. Aquí en Canadá no es así. Aquí en Canadá, a lo que sea que le quieras tratar de hacer a la mamada,
tienes que sacar un certificado. Entonces, ahorita vamos a ese punto. Pero bueno, yo cuando decido migrar a Canadá, em, no fue impulsivo, pero sí un poquito. O sea, yo ya traía la cosquillita, ya llevaba yo varios años como que tratando de seguir a creadores canadienses, tratando de seguir a gente que ya se hubiera mudado para acá. Ya había aplicado, creo que a una escuela, solamente no me decidía a pues realmente hacer el movimiento. O sea, yo ya traía el gusanito, pero siempre fue como por curiosidad, ¿no? O sea, no fue tanto por, sí, sí lo voy a hacer. Y finalmente en 2019 lo decido hacer porque pues pasaron muchas cosas a nivel personal en mi familia que digamos que era la mejor, no la mejor opción, pero era el momento ideal para que yo emprendiera el vuelo. Digamos, no tenía mucho que perder, entonces arre, dije, vámonos. Y te voy a ser muy honesta, sí investigué, o sea, obviamente me puse a investigar en cuestión de papeles, de migración, de qué tenía que hacer, de cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, o sea, esa cuestión sí la investigué, pero yo me vine bruta, ciega y sordomuda sin duda, porque la primera vez que yo pisé Canadá fue el día que yo me mudé para acá. Reina del compromiso sin duda de mi parte, porque no sé por qué, o sea, no sé por qué yo dije, esta es la mejor opción. On hindsight, creo que ahorita lo volvería a hacer de esa manera, porque también de esa manera yo aprendí muchas cosas, pero sin duda fue un camino muy complicado. O sea, fue muy, muy, muy difícil y te lo voy a contar todo. Mujer, casos de la vida real viví yo. Bueno, total, yo decido venirme a estudiar porque pues es muy sabido que la manera más sencilla de obtener un permiso de migración hacia Canadá es por medio del estudio. De hecho, yo sé de mucha gente, o sea, de hecho de muchas parejas que pues se casan o ya están casadas y están buscando una mejor oportunidad en la vida y uno de ellos estudia y el otro trabaja, ¿no? Esa es como que la jugada de todas las parejitas. Y yo dije, pues nadie, no tengo nadie con quien ir a hacer ese asunto, pero yo me lo he hecho yo sola y yo decidí venirme de estudiante y también creo que la decisión de venirme de estudiante fue, uno, porque es lo más sencillo, o sea, es que, entre comillas, es lo más sencillo, igual te piden muchísimas cosas, igual tienes que hacer mucho esfuerzo, pero es mucho más sencillo a venirte con trabajo. La cuestión de conseguir trabajo acá en Canadá, al menos en Vancouver, como yo lo he experimentado, no es nada sencillo y mucho menos en tu rubro. Si tú eres licenciado, si tú eres arquitecto, si eres doctor, si eres ingeniero, si eres, o sea, si tienes un título profesional, la verdad es que es muy difícil que puedas encontrar trabajo desde México con una empresa canadiense. No es imposible, sí he escuchado de muchos, no muchísimos, pero he escuchado de casos que, no sé, por ejemplo, la empresa para la que trabajan en México tiene presencia en Canadá, entonces solicitan un traslado y ya, ¿no? O sea, sí consiguen trabajo. O de gente que, no sé, se llevaba muy bien con los jefes allá y le hicieron un paro por acá, no sé, o sea, como que sí se puede llegar a dar, pero primordialmente es más complicado tratar de apostar a venirte para acá con un trabajo que si te vienes de estudiante. De estudiante, pues sí, tienes que aplicar, tienes que te prueben la visa, tienes que comprobar ciertos gastos, tienes que, o sea, sí tienes que hacer circo, maroma y teatro, pero digamos que es un poco más garantizado que te lo van a dar. Ahora, yo el error que cometí, o sea, si yo volviera a hacer todo este proceso, creo que lo único que sí hubiera cambiado fue que yo decidí irme a una escuela privada en lugar de una pública, porque yo tenía la idea que no sé si siga siendo así en México, al menos hasta donde yo viví por allá, esa era la realidad. Sí te abría más puertas venir de una escuela privada. Sí, definitivamente te abría más puertas, la escuela privada. No sé qué tanto ahorita, porque pues yo sé que las cosas cambian mucho, pero al menos, no, ni siquiera tanto porque las escuelas privadas sean mejores que las públicas, sino porque conoces a gente un poquito mejor colocada o con, no sé, o sea, se te dan otras facilidades cuando vas a la escuela privada en México. Entonces yo sabiendo que no conocía a nadie, que era la primera vez que venía a Canadá, que pues que traía un montón de cosas en mi contra, yo dije, pues yo creo que en una escuela privada voy a hacer, o sea, es más sencillo que yo genere conexiones, para empezar. Y dos,
pues también para conocer a los maestros, porque por lo general los maestros que trabajan en escuela privada tienen despachos, tienen sus propias oficinas, tienen un poquito más de autonomía laboral, entonces pues igual y funciona, ¿no? Ese era mi pensamiento. Ahora, cuando yo llego para acá, me doy cuenta que es al contrario. Tiene mejor renombre la escuela pública en Canadá en general que la escuela privada. ¿Por qué? Porque la escuela privada casi que está reservada únicamente para estudiantes internacionales. ¿Y, y por qué? Es que no te quiero decir que son mejores o peores, pero la razón por la cual no tiene tanto prestigio la privada es porque se sabe que hay mucha gente que viene a estudiar únicamente por los papeles. Ya ves que hace rato te decía yo de que muchas parejitas se vienen y uno estudia y el otro trabaja, pues también para las familias aplica. O sea, creo que, por ejemplo, si el estudiante tiene, ay, no me acuerdo cuánta edad, o sea, creo que por ahí hasta los 25, una cosa así, no sé, o sea, probablemente este dato esté mal, pero si tu mamá, por ejemplo, se registra como caregiver, ella también se puede venir a vivir contigo. No puede trabajar, pero sí se puede venir a vivir contigo. Entonces, esto además cambia de país en país, ¿no? Porque yo sé que es diferente para los indios, es diferente para los persas, es diferente para los egipcios, etcétera. Depende de tu país y de la relación internacional que tengas, es como, o sea, a lo que puedes acceder. Entonces, en las escuelas internacionales se sabe que con que pagues, pues medio que te pasan, ¿no? O sea, medio que es muy sabido y de hecho ahorita lo están tratando de cambiar, o sea, ahorita cambiaron muchísimo las reformas migratorias porque ya las escuelas estaban pasando de longaniza, o sea, es que de verdad era una sacadera de dinero, porque yo siento que mucha gente que venimos a estudiar, o sea, que de verdad sí teníamos ganas de estudiar o sí teníamos ganas como de echarle ganas, eh, ¿cómo se llama? Pues dices, órale, va, me aviento el gasto, me aviento el reto, con tal de que pues tenga los beneficios que sabemos que la escuela privada tiene en México o en tu país de origen, ¿no? Y, y llegas acá y es todo lo contrario, o sea, no tienes mucho prestigio que digamos, no que no te contraten, pero más o menos no te van a contratar, y tiene mucho más peso ir a una escuela pública, porque además las escuelas públicas aquí la verdad es que son bastante buenas, y conoces a mucha gente y más que nada conoces a gente local. La gente local va, los que estudian, van a universidades públicas en su mayoría. Entonces, yo digo que sí fue un poquito que un error irme a una escuela privada, pero pues yo no sabía que era así. De cualquier manera, conocí a gente que hasta la fecha son mis amigos, conocí a maestros muy interesantes, pues sí, aprendí bastantes cosas, no te lo voy a negar, pero la vibra todo mal, la vibra todo mal, porque te digo que hay mucho estudiante como de chocolate que nada más va ahí a pasar el tiempo, entonces yo sí sentía bien feo, o sea, de que yo sé que clase a las 8 de la mañana no es tan padre de tener, pero güey, la gente dormida, no le ponían atención a los maestros, o sea, como de que entonces, ¿para qué vas? O sea, ya si vas a ir a la escuela, pon atención, o sea, no seas chamaco caguengue, pon atención. O sea, hay una persona trabajando enfrente de ti. A mí no sé, a mí me molesta mucho la gente que se comporta así en el salón de clases, porque pues igual tienes a alguien que está, pues está haciendo su jale y te está tratando de enseñar algo y andas tú ahí de huevón, pues no. Yo ya bien enojada, pero me molestaba mucho eso en la escuela, de verdad, eso sí me molestaba muchísimo. Y pues nada, o sea, yo llego aquí el 29 de diciembre del 2019, que si usted más o menos se acuerda, más o menos tiene en la psique qué sucedió en esos años, pues fue unos mesecitos antes de que se destapara todo lo, bueno, no se destapara, se desatara todo lo de la pandemia. Entonces, pues, ¿qué te digo? Interesante, interesante sin duda llegar a un país sin conocer a absolutamente nadie, sin tener una sola red de apoyo de este lado, porque me vine sola como la hoja, termina esa frase, y aparte fue en el momento en el que de verdad se volvió loco el planeta, o sea, nadie sabía qué estaba pasando, la incertidumbre estaba como que a un all time high, o sea, yo de por sí ya tenía incertidumbre de mi persona, o sea, de que qué es esto que llamado la migración, o sea, yo ya me la estaba pasando bien, bien raro y encima de todo fue el layer como de
como de que es que ni siquiera el país sabe qué va a suceder, o sea, el mundo entero no sabe qué va a suceder el día de mañana, porque no sabes si te van a dejar encerrado otro año, no sabes si te van a dejar encerrado otro día, no sabes si los trabajos van a reponerse, o sea, no sé, ¿sabes? Era una incertidumbre horrorosa. Yo cuando llego aquí, creo que, te digo que llegué en diciembre, yo creo que agarré trabajo a las 2 semanas. Sí, a las 2 semanas de llegar aquí. Evidentemente no agarré trabajo en diseño, o sea, no agarré trabajo en arquitectura, porque ahí te va el catch, porque se hace mucho esa división entre las parejitas y pues obviamente entre los individuos de que uno trabaja y el otro estudia. Porque cuando estás en un permiso de estudio solamente puedes trabajar 20 horas a la semana, lo cual es un part-time. No, aquí no se acostumbra que haya despachos, o al menos no hay tantísimos despachos, no hay tantísimas oficinas que te acepten el part-time en cuestiones de carrera. What does that even mean? O sea, no había oferta de trabajo de part-time designer o de part-time drafter o de part-time interior designer, o sea, no había nada de part-time de ese sentido. Aparte, con el layer de toda la incertidumbre que había con la pandemia, pues no había mucha oferta de trabajo que digamos. Y pues como nada más puedes hacer part-time, pues los únicos trabajos que hay en esa modalidad son en supermercados, en retail, en restaurantes, en, no sé, en oficinas, o sea, pero de recepcionista, cosas por el estilo, o sea, ese tipo de trabajo sí había. Entonces yo fui a una como feria de empleo, o sea, no fue una feria de empleo, fue una feria de contratación en un supermercado muy bonito que hay aquí en Downtown Vancouver, y me dieron el trabajo luego, luego ese día. O sea, el trabajo era, creo, no me acuerdo cuál era el título, creo que era como que kitchen clerk o algo así. Y hace cuenta que en el supermercado había una sección de comida, o sea, como de restaurancito, más o menos. Ay, ¿sigue sirviendo, bebé? ¿Sigue sirviendo? Sí, espero que sí. Había una sección como de restaurancito y yo estaba en la sección del restaurante, pero pues me tocaba hacer de todo, o sea, me tocaba desde cocinar hasta pues estar de dishwasher, de repente limpiar los baños, de repente que pues si alguien se cayó, tiró la comida, lo que sea, pues había que limpiar, o sea, pues lo que tienes que hacer en un supermercado. Y no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, sí me divertí mucho, pero de hecho ahí también conocí a la que hasta el día de hoy es mi mejor amiga. Saludos y todo, pero sí fue un golpe al ego durísimo, durisísimo, porque aparte yo venía de una carrera arquitectónica, o sea, sí empecé a trabajar muy chica, bueno, no muy chica, pero sí empecé a trabajar como que al inicio de mi carrera, pero siempre trabajé en diseño, siempre estuve en diseño, de repente en una que otra cosilla, o sea, le diversifiqué a veces, pero siempre estuve en una oficina, siempre estuve con el AutoCAD en la cara, o sea, siempre estuve como que en una oficina y sí fue como muy choqueante de repente ay, güey, mi realidad ahora es, gano salario mínimo, yo ganaba $15 o $16, no me acuerdo cuánto era el salario mínimo en ese entonces, pero creo que eran $15. ¡Cállese! Y, y trabajaba, es que ni siquiera me daban las 20 horas a la semana, porque como había pandemia, pues se recortaban los schedules. Entonces, a lo mucho creo que estaba trabajando 10 horas a la semana. Ahora hazle cuentas, porque aparte no es nada más que ganes, o sea, no ganas directos los $15 la hora, ganas $15 la hora minus taxes. O sea que yo ganaba, yo creo que a lo mucho estaba ganando como $12 la hora. Y no sé si tú lo sepas, pero Vancouver, tengo entendido que es la tercera ciudad más cara del mundo. Es muy caro vivir aquí, muy caro vivir aquí. O sea, a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho, o sea, que algún creador de contenido, amigo, conocido, lo que sea, me hubiera dicho lo caro que es vivir por acá. O sea, porque de verdad sí es impactante. Creo que yo lloré la primera vez que fui a comprar limones y pagué $4 por 3 pendejos limones. $4 por 3 limones me desquició. O sea, sí recuerdo muy vívidamente que una semana entera estuve yo, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que cuestan tanto los limones? Porque obviamente sí venía desde mi ignorancia, pero también no era algo o sea,
en una aplicación gubernamental no te van a decir, hey, es la ciudad más cara de todo Norteamérica, güey, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de información no te la mencionan tanto, pero el costo de vida aquí es astronómico, astro fucking nómico. Y yo no sabía esto. Entonces, pues cuando te digo que estaba yo trabajando part-time, al mismo tiempo estaba estudiando y la escuela aquí es súper pesada, o sea, yo pensé de verdad que se me iba a hacer mucho más sencillo porque yo ya tenía una carrera, porque yo ya había ejercido, porque por lo que gustes y mandes y porque además estaba en mi rubro de trabajo, o sea, yo pensé que iba a ser bien sencillo el pasar de arquitectura a interiorismo porque pues es únicamente un cambio de escala en mi cabeza, o eso era lo que había en mi cabeza. Cuando ya entro a la escuela me doy cuenta de que no, o sea, tengo que volver a aprender todo, porque para empezar, aquí el sistema métrico es el sistema imperial. Entonces, todo está en las trinches pulgadas y los pies y las yardas y la madre y media. Y para mí es el sistema más estúpido que puede existir, porque aparte es donde cometes más errores porque no es preciso. Y además de todo, o sea, tienes que hacer una multiplicación o una suma súper bizarra para dar un numerito. O sea, ¿qué te cuesta decirme es 1,20 m? Ah, no, me tienes que decir que son 4 pies con 6 pulgadas y un octavo. Y tú de que dime 1,20 y ya. Ay, no, 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 yo haciendo corajes otra vez. Pero, pues yo no sabía, pues usarlo, entonces en la escuela pues te lo enseñan, ¿no? O al menos me empezaron a enseñar. La otra es que el sistema constructivo, ay, arquitecto ahí en casita, usted va a saber de qué le voy a hablar. El sistema constructivo aquí me voló la tapa porque en México se construye primordialmente con acero, concreto y tabique si gustas, o bloque de concreto. Aquí se construye con madera y papel. Bueno, no papel, pero con duroc. Y yo, esa madre se va a caer, esa madre se va a caer. O sea, a mí en verdad me da terror que tiemble aquí porque yo veo las cimentaciones y digo, Ciudad de México could never, could never. No, no, no. O sea, el sistema constructivo es bien diferente. También el reglamento, evidentemente, de construcción es súper diferente. Además, aquí tienes un reglamento de construcción por ciudad, que aquí le llaman, por ejemplo, ciudad de Vancouver, ciudad de Burnaby, ciudad de Abbotsford, ciudad de Langley, ciudad de tal y tal y tal, pero realmente son colonias. O sea, en el entendimiento de México sería una colonia. O sea, para mí, por ejemplo, yo vivo en la colonia de Vancouver, pero en realidad aquí se dice la ciudad de Vancouver, ¿no? Entonces, de ciudad en ciudad cambia el reglamento de construcción, entonces, pues sí es un brete, o sea, sí es un brete, y yo ahí me di cuenta de que tenía que volver a aprender un montón de cosas. También, por ejemplo, hay mucho reglamento aquí para todo lo que pones adentro, porque todo, absolutamente todo es un fire hazard. Todo es un fire hazard. Y yo en mi vida había escuchado en México de que, ay, no, es que es un fire hazard, que deberían, deberían, porque pues evidentemente sucede, pero aquí a todo, o sea, le tienes que poner una atención espectacular a toda la cuestión del fire hazard, o sea, al grado de que hasta la tela la tienes que saber elegir, no porque esté bonita, sino porque esté certificada, la madera, los clavos, las lámparas, todo tiene que estar certificado. Entonces, saber leer ese tipo de cosas, pues sí, sí, sí te ayuda a ir a la escuela porque te lo enseñan en la santísima escuela, ¿no? No me acuerdo por qué me fui en esta mega tangente del reglamento de construcción. Em, creo que te estaba diciendo de la escuela. Bueno, total, el punto es que la escuela la verdad es que sí, sí es bastante pesada y yo aparte tenía este trabajo que era hiper físico, o sea, era estar de pie. Pues normalmente yo iba a turnos de 4 o 5 horas y por lo general me daban turnos de closing shifts y pues es toda la limpiada, es toda la doblada, es como que volver a poner todo de vuelta en los anaqueles o como de hacer restorage, o sea, sí es un megatema y además de eso, pues el layer de la mendiga pandemia, ay no, 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 yo me la pasé bien raro los primeros 2 años. Los primeros 2 años, la verdad, me la pasé muy, muy raro, muy pesado. O sea, entiendo que eran circunstancias muy de ese tiempo, pero lo que sí creo que es una experiencia universal es
pues que sí es muy complicado llegar aquí y encontrar trabajo luego, luego en tu rubro. Si algo yo te puedo recomendar, si algo te diría yo que tomes de este video es que no te desesperes. En promedio te tardas un año en poder entrar a tu rubro, porque aquí le ponen mucha atención a que, uno, que tengas papeles, eh, muchísimo, ¿eh? O sea, más de lo que tú piensas. Yo sé que por ahí hay muchísimo creador de contenido y seguramente va a haber gente que me va a poner aquí de que, ay, no, pues a mí me vale madre, yo me fui sin trabajo, sin inglés y me fui para allá y me está yendo poca madre. Felicidades, qué bueno, te dio muchísima suerte, que te vaya muy bien en la vida. Pero la experiencia en general no es así. Aquí de verdad sí importa que vengas con papeles, que vengas con inglés y si quieres entrar a tu industria, yo lo que te recomendaría es que pusieras como prioridad primero el tener un año de trabajo en una empresa canadiense. No sabes cómo se fijan aquí en que tengas la experiencia canadiense porque sí es otro planeta, ¿eh? O sea, aquí sí la gente es muy de que thank you y como muy polite y tienen muy buenos modales y la madre y media, pero aún así te mandan a la chingada, o sea, si no tienes lo que ellos consideran el Canadian Experience, no te van a contratar. Así es sencillo. Otra de las cosas que si tú estás buscando trabajo, yo te recomendaría mucho, sé que es mucho más barato el conservar tu teléfono de México, o sea, tu número de celular de México y traértelo para acá, porque pues sí, el plan de teléfono de acá es bastante caro, o sea, en promedio hay planes como de $60 solamente por el internet. O sea, yo nunca he visto menos de $50 que ofrezcan por ahí, pero por lo general tienes que comprar el equipo, entonces acabas pagando como $100 mensuales. O sea, casi siempre es así por acá, pero es el rango. Entonces, yo sé que sale más barato tener teléfono de México, pero, híjole, a mí me ha tocado filtrar solicitudes de empleo y a mí directamente me han dicho empleadores de que, ay, si tiene número de que no es de Vancouver, o sea, si no es el código 778, 265 o el 604, el 604, ni lo pongas acá. ¿Por qué? Porque eso indica que eres extranjero y no es que te quieran discriminar por ser extranjero, sino que saben que les vas a pedir papeles. Y la gran mayoría de las compañías no quieren dar papeles porque pues es costoso, porque pues tienes que tener ahí a la persona empleada pues ya permanentemente, o sea, o no sé, o sea, cada empresa tiene sus razones. Obviamente no todos son así, hay empresas muy chidas, hay empresas muy, muy buena onda, eh, no es que sea una experiencia universal, pero en mi opinión sí te conviene cambiar tu teléfono o tener un número de aquí, sobre todo para las aplicaciones de trabajo, porque sí se fijan mucho en eso. Parece que no, pero sí se fijan mucho en eso. Bueno, em, ¿en qué andaba? Ah, bueno, pues yo me la aventé así durante aprox 8 meses, más o menos 8 meses me tardé en poder entrar a mi rubro y durante esos 8 meses te digo que trabajé ahí en el supermercado, luego me dieron layoff em, porque te repito, fue cuando estaba lo de la pandemia y había una ayuda gubernamental que te podían dar una cantidad, la verdad que bastante de ayuda en ese entonces, sobre todo para gente como yo, que no teníamos para comer. O sea, yo literalmente no tenía para comer, no tenía cómo moverme, situaciones. Entonces sí agradecí muchísimo la ayuda del gobierno. Em, pero te tenían que dar layoff, o sea, tenías que comprobar que no tenías trabajo y también tenías que comprobar que cada semana estabas buscando trabajo, lo cual yo sí estaba haciendo, o sea, yo sí aplicaba bien para ese programa, pero bueno, me dan el layoff creo que me lo dieron por 2 meses, una cosa así, y a los 2 meses conseguí trabajo en retail y me fui a una tienda de pantalones, que también me la pasé muy bien ahí, ¿eh? Saluditos a toda la gente que anda en retail porque, qué chinga es. Qué joda es retail. O sea, insisto, me la pasé muy bien. Es un trabajo en el cual apagas el cerebro y estás en joda nada más, pero es divertido, o sea, tiene sus interacciones bastante padres, pero pues también de repente tienes que lidiar con las Karen, tienes que lidiar con gente que no se sabe comunicar, de repente cuando son así sales o cosas por el estilo, pues es súper, súper, súper atareado.
Yo donde trabajaba era lejísimos de donde yo vivía y me hacía pues casi 2 horas en transporte público. Entonces, pues sí, sí era cansado, o sea, después de un turno de 8 horas de estar de pie y doblando y corriendo y sube y baja, luego échate otras 2 horas en el camión y luego en el tren. Y luego todavía haciendo como que hike, porque yo vivía en una colina. Ay, no. No, no, no. Eso sí, cuerpazo que traía. Ay, sí, eso sí, cuerpa, güey. Pero bueno, yo trabajo en retail y de repente se dio, yo ya estaba harta, yo ya estaba muy harta, o sea, porque a pesar de que, pues sí, te estoy diciendo que es divertido y todo, pues a mí sí me gusta mi carrera, o sea, sí me gusta el diseño, yo sí ya, o sea, yo me mudé para acá para por muchas razones, pero primordialmente para mejorar mi calidad de vida y para también tener mejores oportunidades laborales. O sea, yo quería crecer laboralmente hablando y era como de que ya, es que ya quiero regresar a mi rubro, o sea, ya me urge regresar a mi rubro. Y para este entonces yo me había transferido, espérate, ahorita te digo lo que sucedió después, pero yo para este entonces creo que nada más hice un trimestre en la escuela privada, me di cuenta de lo que te cuento de que pues no tiene tan buena reputación, pues que realmente nada más con que pagaras la colegiatura te aprobaban, o sea, la exigencia bastante alta, pero al mismo tiempo medio que no pasaba nada. ¿Sabes? No sé, no sé, bizarro, era raro explicar, porque sí te metían unas jodas, pero al mismo tiempo pasabas con que estuvieras pagando la colegiatura. Y a mí no me gustó eso y aparte todo ya estaba en línea, o sea, ya no podías ir a la clase ni siquiera presencial. Y yo decía, mejor me voy a la escuela pública, pago menos y aprendo más. Y ya para este entonces yo ya estaba en una escuela pública. em, y yo estaba aplicando como loca. Yo estaba aplicando como loca. Hermana, cuando te digo que yo todos los días estaba mandando al menos unas 15 aplicaciones, todos los días, a cuestiones de arquitectura, diseño, interiorismo, carpintería, kitchen design, lo que fuera que dijera design, yo estaba aplicando. Y finalmente por donde se me dio la oportunidad, que aparte, uy, no, 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 es que era una tensión gigantesca porque para el mes 8 que estaba yo aquí, yo ya nada más tenía dinero, creo que para un trimestre más. Sí, para un trimestre más, pero ya no tenía para la renta, ya no tenía para como gastitos y demás, o sea, yo ya no tenía dinero. Ya se me estaba acabando el dinero y se me estaba acabando la suerte y se me estaba acabando la paciencia y no, hombre, o sea, tensiones, tensiones fuertes. Para este entonces ya estaban levantando las restricciones de la pandemia un poquito, o sea, ya podías estar como que en espacios cerrados, pero pues con máscara, todo el asunto que uno ya sabe, ¿no? Y finalmente se dio mega de milagro, pero mega de milagro, una empresa que de hecho bien chistoso porque apliqué por Facebook. Apliqué por Facebook, ellos estaban buscando un draftsman y yo dije AutoCAD, lo sé usar súper bien y, ay, no, fue bien fuerte porque esa empresa, a pesar de que me hizo ver mi suerte, o sea, ese sí lo guardo para otro video, esa es una experiencia que es bastante larga, la verdad, bastante traumante, y luego te la cuento, pero esa empresa fue mi puerta a la industria del diseño, fue la primera oportunidad que me dieron, si bien sí me explotaron y sí me hicieron daño en muchas situaciones, también aprendí muchísimo. Creo que todo lo que sé el día de hoy, al menos de base de mi carrera acá, la aprendí en esa empresa. Y en su momento fue una mega, mega, mega bendición porque yo pasé de estar ganando alocados $15 la hora a ganar $17 la hora. ¡Woo! Millonaria tu tía. Y aparte, pues me dijeron así de que sí, no hay pex, te apoyamos con el sponsorship. Entonces a mí me vino muy bien esa situación porque te digo que yo no tenía dinero para seguir pagando la escuela. Entonces, teniendo un sponsorship, pues yo ya no tenía que pagar escuela. Yo simple y sencillamente me pasé a un permiso de trabajo. El catch era que pues era un permiso de trabajo cerrado. Y cerrado era en serio, era el más cerrado del condado. Entonces, pues yo no tenía de otra más que quedarme en esa empresa y me quedé. El plan era quedarme por un año, pero no aguanté. No aguanté un año, te digo que luego te cuento esa historia tenebrosa, pero bueno, básicamente esa fue la manera en la cual yo logré entrar
a la industria del diseño y de la construcción aquí en Vancouver. Te digo que te tengo todavía muchas más cosas que contar. Este nada más fue, mira, así, la puntita de la... Ay, vieja cochina, nada más la puntita, nomás la puntita. Pero bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete, te va a gustar. Nos echamos unas muy buenas pláticas por acá. Tengo yo mucha historia de Ultratumba. También si estás tú en el área de diseño y estás pensando migrar para acá, siento yo que te va a servir. El punto aquí es suscríbete, no seas así, dale me gusta, ponle la campana, todo lo que tu influencer favorito allá en casita te dice que hagas, por favor, hágalo conmigo. Ándale, no seas así. Mi nombre es Paulina, estoy en redes sociales, por aquí te las voy a pasar porque no me las sé. Sígueme por allá y nada, nos vemos para la próxima. Bye.